Mi grupo, Unión, Progreso y Democracia, comparte con el grupo proponente que la contratación pública, al final, es un instrumento más de política pública. Por tanto, tiene que tener en cuenta todos los objetivos de esas políticas públicas. En ese sentido, a la hora de asignar un contrato, hay que tener en cuenta, indudablemente, el precio, el coste de ese contrato, la calidad. No podemos contratar al margen de eso, como algún interviniente ha parecido sugerir. Hay que tenerlo en cuenta, pero eso hay que complementarlo, efectivamente, con criterios sociales que incentiven las conductas socialmente deseables o, visto de otra manera, que penalicen las conductas socialmente indeseables. En este sentido, somos favorables a la proposición de ley que aquí se nos trae esta tarde. En gran medida porque lo único que nos está diciendo es que cumplamos con la legalidad vigente, pero por este Congreso, en esta legislatura y en legislaturas anteriores, se han ido pasando una serie de normas, por razones de conciencia seguramente, pero que luego en la práctica no se aplican y las leyes están para cumplirlas, todas, incluyendo estas. Nos parece razonable que las empresas acrediten el cumplimiento del mínimo de 2% de trabajadores, personas con discapacidad. Es un requisito legal, es una exigencia legal. Y, por tanto, si quieren una contratación pública, si quieren participar en una licitación, lograr el contrato, parece razonable exigirles que cumplan con la legalidad. Lo mismo sucede en el marco de las subvenciones públicas. Igual que para recibir un contrato público, para recibir una subvención pública, parece deseable que esas empresas cumplan con la ley y la ley les obliga a ese mínimo del 2% o a las acciones sustitutorias que la ley prevé. Pasando ahora al caso de diferentes empresas que todas pueden cumplir con estos criterios, también parece razonable que se valoren las actividades socialmente responsables de manera favorable y que ante propuestas económicas parecidas pues se tenga en cuenta en qué medida esa empresa cumple con la igualdad de oportunidades, tiene contratos indefinidos o los criterios socialmente responsables que se puedan considerar. La cuarta propuesta de la proposición de ley, también razonable, es, de nuevo, cumplir con la ley, hacer efectiva la reserva que en los contratos públicos hoy existe ya en la legislación para los centros especiales de empleo y para las empresas de inserción. De nuevo, esto no puede quedar en un buen deseo, sino que tiene que concretarse, tiene que hacerse efectivo. Por tanto, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Pero si se tramita, como es nuestro deseo, y no perdemos la esperanza, querríamos manifestar algunas cautelas y manifestar nuestro deseo de que en la tramitación se pudiesen aceptar enmiendas y lograr algunos añadidos, algunas cautelas y algunos añadidos. En el ámbito de las cautelas existe una normativa europea que es cierto, como dice el señor Campuzano, que permite este tipo de actuaciones, pero también es cierto que las limita, porque este tipo de prácticas bien intencionadas, si se diseñan bien, son útiles, pero si se abusa de ellas pueden suponer un riesgo. Pueden acabar degenerando en prácticas proteccionistas, pueden acabar degenerando en barreras de entrada para favorecer a las empresas de mi territorio. Insisto, cuando se abusa de ellas. Leyendo la exposición de motivos en que se habla de impulsar el modelo de sociedad que queremos construir, yo, perdón si he sido un poco mal pensado, no he podido dejar de recordar unas normas, por ejemplo, sobre etiquetado en determinada lengua, que también pueden considerarse socialmente deseables de algún grupo político y decidir que una empresa que no etiquete en determinada lengua no puede recibir un contrato público. Eso sería un ejemplo de abuso de este tipo de prácticas. Nosotros queremos recordar que existe una normativa europea que permite estas prácticas, pero también las limita para evitar el riesgo de este tipo de abusos y que degeneren en prácticas proteccionistas, porque esas prácticas proteccionistas al final perjudican hasta a los que las practican. Al final suponen precios más altos, calidad más baja y falta de competencia en los mercados. Esa era la cautela. Respecto a los añadidos, compartimos con el grupo proponente la sensibilidad respecto a las personas con discapacidad y la valoración del gran trabajo que hacen instituciones como CERMI.
Por eso, en el pasado hemos planteado enmiendas en favor de estos grupos sociales. Por ejemplo, que la inserción laboral de personas con discapacidad se incluya entre las actividades prioritarias de mecenazgo. ¿Por qué no incluir entre esas actividades prioritarias de mecenazgo la inserción laboral de discapacitados? Enmendaríamos la proposición de ley en este sentido si sale adelante. Sin embargo, el CERMI también presentó unas enmiendas muy interesantes a la ley del mercado único y sorprende que grupos que siempre son tan sensibles a las propuestas del CERMI, muy bien elaboradas y muy trabajadas, en esa ocasión no se hiciesen eco de estas propuestas, que básicamente planteaban crear un mercado único, en cierta manera, metafóricamente, en las actividades de estos centros especiales de empleo. En esas enmiendas a la ley del mercado único, el CERMI planteaba cuestiones muy interesantes o hacía propuestas muy interesantes. Un centro especial de empleo, si opera en varias comunidades autónomas, tiene hoy en día que calificarse e inscribirse en el registro de cada una de esas comunidades. Y el CERMI decía, bueno, y si yo opero en diferentes comunidades, ¿por qué no puede haber también un registro estatal, donde yo me registre ahí y pueda operar en cualquier comunidad, en vez de tener que calificarme y registrarme en cada comunidad y tener tantas trabas burocráticas para mi actuación? ¿Por qué no crear un mercado único en las actuaciones de los centros especiales de empleo, que se puedan registrar en el registro estatal y operar en cualquier comunidad? Una segunda cuestión, esta vez vista desde el lado de las empresas. Cuando las empresas, en vez de contratar al 2%, aplican medidas alternativas y contratan con un centro especial de empleo, ¿por qué no pueden contratar con cualquier centro especial de empleo, independientemente de dónde esté registrado? ¿Por qué no crear también este mercado único en esta dirección? Que las empresas, cuando realizan estas actuaciones sustitutivas del 2%, puedan contratar con cualquier centro especial de empleo, esté registrado donde esté registrado. Tercera cuestión que planteaba el CERMI a la ley del mercado único, de no menor interés en opinión de mi grupo. Cuando las empresas, como actuación sustitutiva del 2% de empleo, realizan una donación o un patrocinio, ¿por qué esa donación no se puede utilizar libremente en cualquier lugar del territorio nacional, en vez de en una comunidad autónoma concreta? ¿Por qué no favorecer con esas donaciones a las personas discapacitadas independientemente de la comunidad autónoma donde vivan? Y por último, cuarta cuestión, hay una serie de políticas activas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad. Son políticas de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Y estas políticas se financian con fondos estatales, pero son las comunidades autónomas, cuando se les distribuyen territorialmente los fondos, quienes las ejecutan. La consecuencia de esto es que, aunque son políticas que se financian con fondos estatales, tienen diferencia en el tratamiento de las personas en función de la comunidad en la que viven. Por ejemplo, en términos del plazo de pago. El Estado transfiere los fondos a las comunidades y éstas pagan en plazos muy diferentes. ¿Por qué no poner unos requisitos mínimos comunes? Porque, aunque estas políticas se ejecuten por las comunidades, los fondos son estatales. Nosotros esperamos que todos los grupos tengan la misma sensibilidad a estas propuestas del CERMI como suelen tener a otras, porque son actuaciones que también facilitarían el funcionamiento de estos centros especiales de empleo y, por tanto, a las personas con discapacidad. En cualquier caso, y concluyendo, la postura de mi grupo respecto a esta proposición de ley es muy clara, es un sí rotundo a las cláusulas sociales con sentido común en la contratación pública, un sí rotundo al apoyo a las personas con discapacidad, pero con las cautelas necesarias para cumplir con la normativa europea y que esto no derive en prácticas proteccionistas, y con el deseo de, si esto se tramita, enmendarlo para extender el apoyo a los centros especiales de empleo y a las personas con discapacidad en el sentido que el CERMI planteó en la ley del mercado único.